¿Qué tal, mis amados hermanos y amigos? Un caluroso saludo para todos ustedes y un recibimiento muy especial. Muy agradecido por compartir nuestros videos. Gracias, muchas gracias. Nuevamente queremos invitarlos a nuestro proyecto. Escrito está Lucas 4.8. Redención ahora, no es mañana. Y aquí está nuestro proyecto. Recuerden, nuestro proyecto, el suyo y el mío, el nuestro, ¿ok? Escrito está Lucas 4.8, estudios bíblicos. Eso es lo que estamos haciendo, estudiando la Sagrada Escritura, escudriñando las Sagradas Escrituras. El correo electrónico pedropmercado@gmail.com, mi nombre, y estudia con nosotros. Ese es el llamado que nosotros le hacemos a todos ustedes para que compartan con nosotros. El tema de hoy será la expulsión del huerto. La expulsión del huerto. Como nos caracteriza, vamos a elevar una plegaria al Todopoderoso para que nos asista y sea Él el que tenga esta presentación. Buen Dios y eterno Padre que estás en el cielo, gloria, alabado sea tu nombre para siempre. Gracias, mi Dios, por tantas bendiciones. Gloria a tu nombre. Gracias. Gracias por la vida, por la salud. Gracias, mi Dios, por todas las bendiciones materiales con que tú nos colmas. En especial, mi Dios, gracias por este hermoso privilegio de haberte conocido. Gracias, mi Dios, gracias por eso. Suplicamos, oh Dios, que nos acompañes en esta mañana para que sean tus palabras. Abre el entendimiento nuestro, mi Dios, para que tú te puedas comunicar, y abre el entendimiento de todas esas personas que nos van a escuchar para que también puedan entender el verdadero mensaje de salvación. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo lo imploramos. Amén, oh Dios. Amén. Bueno, hasta ahora hemos estudiado los primeros 3 capítulos del libro de Génesis. Hoy culminamos el estudio del capítulo 3 con la expulsión del huerto. La expulsión, lógicamente, de nuestros primeros padres, del Edén. Pero, simultáneamente, vamos a comenzar lo que se conoce como el plan de redención. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en consideración. Con los capítulos que hemos estudiado de Génesis, lo que hemos querido hacer es sentar las bases o los cimientos Ustedes saben que cuando se construye un edificio alto, grande, hay que construirle buenos cimientos, ¿verdad? Para que el edificio pueda soportar la carga. Lo que hemos hecho es hacer los cimientos, construir los cimientos, porque hay muchos temas que vamos a tomar, que vamos a estudiar durante todo este transcurso de los estudios, que vamos a hacer referencia constantemente a los capítulos que hemos estudiado. Si no hemos comprendido bien esos capítulos, se nos hace un poquito más difícil comprender lo que vamos a decir. Por lo tanto, es importante construir la base y los cimientos, y eso es lo que hemos hecho. Pero ¿saben qué? Ajustense los cinturones. De ahora en adelante, lo que viene es estudio bíblico en sí. Ok. Nos habíamos quedado en el versículo 21 de Génesis, del capítulo 3 de Génesis. Sin embargo, como ese texto tiene una enseñanza tan profunda para nosotros, lo vamos a estudiar al final.
Vamos a comenzar con Génesis 3:22. Y dice la Escritura: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El término que se refleja aquí, que ya lo hemos reflejado en varias ocasiones, que el hombre, refiriéndose al hombre y la mujer, sabemos que ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Esto es genérico, se refiere al hombre y a la mujer. En realidad se refiere a todos los seres humanos. Es como uno de nosotros. Cuando dice que es como uno de nosotros, en realidad no se está refiriendo a que ellos ahora son dioses, ni nada que se parezca, ¿verdad? Cuando dice que es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, a lo que se refiere es a que ahora ellos conocen el bien y el mal, ¿verdad? Pero conocen por los resultados. O sea, por las consecuencias. Las consecuencias de lo que es el pecado. ¿Y saben qué? Ahora lo conocen de la peor forma. ¿Por qué? Porque lo están experimentando. Experimentando en sus propios cuerpos, tanto físicamente como mentalmente. Por lo tanto, cuando dice que ahora conocen el bien y el mal y que ahora son como Dios, conociendo el bien y el mal, lo que se refiere específicamente es a eso. Aquí en este texto también se introduce el árbol de la vida. Ya se había mencionado antes el árbol de la vida, pero ahora la Escritura lo trae nuevamente y especifica que la vida de nuestros primeros padres dependía de comer del fruto del árbol de la vida. Esto nos aclara muchas dudas, porque hay muchas personas que pensaban que Dios había hecho a nuestros primeros padres inmortales. Inmortales. Pero hay muchos que pensaban que esa inmortalidad radicaba en ellos mismos, o sea que eran inmortales natos. Aquí, ahora la Sagrada Escritura lo que nos hace es que nos aclare esa duda. Ellos sí eran inmortales, pero eran inmortales condicionales. ¿Condicionales a qué? Pues a que continuaran comiendo del fruto del árbol de la vida. Es decir, que su inmortalidad dependía de comer periódicamente del fruto del árbol de la vida. Más adelante tenemos un tema específicamente sobre esto, bien profundo, y lo vamos a discutir. Por el momento estamos por encimita reflejando lo que la palabra dice. Ok. Cuando dice que en Génesis 3:22 que el Señor tuvo que expulsarlos del huerto, en verdad, y que les privó
el Señor les privó del árbol de la vida, en realidad eso fue un acto de misericordia, un acto de misericordia de nuestro Dios. Porque imagínense ustedes que la humanidad completa, porque recuerden que no era nuestro primer padre, es nuestro primer padre y toda la humanidad, que toda la humanidad tuviera que sufrir la desgracia y las consecuencias del pecado por toda la eternidad. Si ellos hubieran sido inmortales, incondicionales, tendrían que sufrir las consecuencias toda la humanidad del pecado por toda la eternidad y sin esperanza de salvación. ¿Qué es lo peor? Ciertamente ese castigo fuera el peor castigo que se pudiera recibir. Vamos adelante. Génesis 3:23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Un texto bastante sencillo, pero también tiene una muy bonita enseñanza para nosotros. Usted sabe pues que el Señor no tuvo otra alternativa que expulsarlo del huerto del Edén. Adán, ustedes saben, en la creación, que el Señor lo que hizo fue que tomó de la tierra, ¿verdad? Y formó al hombre, lo formó con sus propias manos. Luego sopló el aliento de vida en su nariz. La materia prima de la cual el hombre fue formado, sabemos que fue, ¿qué cosa? Pues la tierra. La tierra, nos dice Génesis, que fue creado de la tierra. Por lo tanto, el Señor cuando los expulsó del huerto del Edén, le dice, ahora tienes que labrar, tienes que cultivar esa tierra. ¿Para qué? Para que te alimentes. Alimentes. ¿Ve? Y es lógico pensar, muy lógico pensar, que el hombre se tenía que alimentar de la tierra. ¿Por qué? Porque su materia prima es de la tierra. Ahora él tenía que cultivar para que los alimentos que surgieran de la tierra, ellos lo pudieran comer. Esos alimentos, lógicamente, les iban a proveer todos los nutrientes necesarios que ellos necesitaban. ¿Por qué? Porque venían de la tierra. Y el hombre viene de la tierra, como fueron tomados. Hoy en día, este concepto es muy bien concebido y entendido por muchas personas. ¿Saben por qué? Porque ha habido un movimiento últimamente mundial completo, hacia el veganismo. Lo han escuchado, ¿verdad? ¿Y qué es el veganismo? Pues el veganismo no es otra cosa que comer los productos de la tierra. O sea, que finalmente, gracias a ese Padre Celestial, muchas personas han entendido el concepto de que nosotros venimos de la tierra y nos tenemos que alimentar precisamente de los frutos que da la tierra. Para que lo piensen. Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Como dijimos antes, Dios en su misericordia privó a nuestros primeros padres del fruto del árbol de la vida. Los tuvo que expulsar del huerto del Edén, y para asegurarse que ni ellos ni ninguno de sus descendientes
vinieran a tomar y comer del fruto del árbol de la vida, puso unos querubines, que son ángeles, para cuidar, para proteger el árbol de la vida. Bueno, ese es el último texto de Génesis capítulo 3. Dijimos que íbamos entonces a estudiar el versículo 21. Pero antes, debemos aclarar unos conceptos. Y para esto vamos a borrar primero aquí. Se van a quedar sorprendidos, amados hermanos y amigos. Todas las enseñanzas que tiene la palabra de Dios para nosotros. Ustedes recuerdan que cuando nuestros primeros padres decidieron desobedecer a Dios y comieron del fruto prohibido, la primera reacción, la primera consecuencia que ellos sufrieron fue que ellos quedaron privados. Ellos estaban vestidos, ¿verdad? Originalmente, cuando no estaban en pecado, estaban vestidos de la gloria de Dios. Por eso dice que cuando ellos se miraban, no se avergonzaban, ¿verdad? Estaban vestidos de la gloria de Dios. Cometen su pecado, desobedecen a Dios, y la primera consecuencia es que esa vestidura de gloria desaparece. O sea, que quedaron desnudos. La reacción de ellos fue correr e ir y coserse delantales de hojas de higuera. En un estudio anterior habíamos explicado que esos delantales de hojas de higuera representaban dos cosas. Entre otras cosas, ¿verdad? ¿Qué representaban esos delantales de hojas de higuera? Lo primero que representaban son las excusas. ¿Excusas de qué? Las excusas que usted y yo, que todos damos para desobedecer o pecar. Habíamos dicho que el refrán que dice que desde que se inventaron las excusas todo el mundo queda bien, se inventaron allí, en el huerto del Edén. Esos delantales de higuera representan las excusas que nosotros damos para pecar. Ustedes saben que nadie quiere cargar con la culpa. Nuestros primeros padres ya vimos que tampoco quisieron cargar con la culpa. Se empezaron a echar la culpa uno al otro. Nosotros somos exactamente iguales. Cada vez que nosotros le fallamos a Dios, que cometemos alguna falta, siempre tenemos una buena excusa. Le echamos la culpa a alguien. A alguien. A veces le echamos la culpa a algunas personas, ¿verdad? Pero a veces también le echamos la culpa a las circunstancias. ¿Verdad? Y nos tratamos de excusar con nuestro dedo. Tú sabes, mi Dios, es que fulano, fulana, me presiona tanto, porque acuérdate, ella es mi esposa o es mi esposo, y tú sabes, o si no, Señor, bueno, lo que pasa es, tú sabes, las circunstancias que me rodeaban, me obligaron a hacerlo. La culpa no es mía, la culpa es de otro. Esos son los delantales de hoja de higuera. En segundo lugar, dijimos que esos delantales de hoja de higuera también representaban la justicia propia. ¿Y qué es la justicia propia? Esas buenas obras. Esas buenas obras que nosotros pensamos que el Señor las va a tomar en consideración para ganarnos el cielo. ¿Sí? Esas buenas obras que muchos cristianos
muchos piensan, que son necesarias para ganarse el cielo. ¿Recuerdan el escobar o la tabla de anotaciones? Habíamos dicho que muchos cristianos piensan que nuestro Dios tiene una tabla de anotaciones en el cielo, donde estas son las buenas obras, ¿verdad? Y aquí son las fallas. Y que cada vez que hacemos obras buenas, el Señor, ok, buenas obras. Una falla, fallaste. Buenas obras, fenómeno. Fallaste 2 veces. Buenas obras, sí, hiciste muy buenas obras, hice esto y aquello. Y que al final, el Señor lo que hace es que suma, aquí cuánto, pues son 6. ¿Y cuánto? Aquí son 8. Oye, las buenas obras son más que las malas. Te ganaste la salvación, gloria a Dios. Eso es lo que muchas personas piensan. Lo que ellos piensan. ¿Quieren saber lo que Dios piensa sobre esas buenas obras? Vamos a verlo. Isaías, capítulo 64, versículo 6. Dice, esta es la versión Nueva Internacional. Todos somos como gente impura. ¿Cuántos? Todos. Todos nuestros actos de justicia, todas las buenas obras, son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Mis amados hermanos y amigos, eso es lo que Dios piensa de todas esas buenas obras que ustedes y yo queremos hacer para ganarnos la salvación. No es que las buenas obras sean malas, no me malinterpreten. El problema es cuando usted las hace con la intención de que Dios lo tome en consideración. ¿Ok? La comparación de nuestros actos de justicia con un trapo de inmundicia, como leímos allí en Isaías, es bastante fuerte. Pero en verdad la intención de nuestro Dios es que podamos entender completamente que no hay nada, absolutamente nada, que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Y esto es bien importante. Estamos en otra vez. ¿Entendieron lo del escobar, verdad? Espero que sí. No hay nada, absolutamente nada, que nosotros podamos hacer por nosotros mismos para ganarnos la salvación. ¿Ve? Ese es el objetivo que Dios quiere que entendamos con estas palabras. Todos nuestros actos de justicia, o sea, todas nuestras buenas obras, por mejores que sean, están manchadas, están contaminadas con el pecado. Por eso nuestro Dios no las puede aceptar como buenas. El profeta Jeremías también presenta un concepto bastante similar. Y miren lo que dice. Cuando usted trata por sus buenas obras de hacerse bueno. Jeremías 2:22 nos dice, aunque te laves con lejía. Ustedes saben lo que es lejía. Eso es lo que usamos para destapar los inodoros. Es un ácido. Aunque te laves con ácido y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Mis amados hermanos y amigos, lo que nos separa de Dios es precisamente el
pecado. Es lo único que nos separa de Dios. Todos, absolutamente todos, hemos heredado el pecado. Hemos heredado la tendencia al pecado. No lo podemos remediar por nosotros mismos. Está en nuestros genes. No hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos para resolver el problema del pecado. Por eso el Señor nos dice, aunque te laves con ácido, aunque te laves con lejía, con amontones jabón sobre ti, no te vas a limpiar del pecado. Por ti mismo no hay manera que te puedas limpiar del pecado. Por lo tanto, el objetivo de nuestro Dios con estos textos que le hemos presentado es que nosotros, ustedes y yo, reconozcamos nuestra condición de pecadores y nuestra insuficiencia para resolver el problema del pecado. Entonces, si nosotros no podemos resolver el problema de nuestros pecados, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que buscar ayuda. ¿Sabe dónde? Fuera de nosotros. Porque si nosotros no podemos resolver el problema y queremos resolverlo, tenemos que buscar ayuda fuera de nosotros. Esto es como las personas que son adictas a droga, al licor, al cigarrillo, al juego, a lo que sea, a lo que sea. Cualquier persona que tenga una adicción, hasta que esa persona no reconoce que tiene una adicción, no está en el proceso de recuperación. Eso es uno de los postulados primeros. Hasta que tú no reconozcas tu condición, no estás en el proceso de recuperación. El Señor quiere que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de ayuda exterior. El Señor nos invita y nos invita a una cosa que ustedes se van a quedar sorprendidos. Mire lo que dice Salmos. Salmos 46, versículo 10. Estad quietos. ¿Estad qué? Quietos. Y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. La invitación de Dios sorprendentemente es: estad quietos. Mis amados hermanos y amigos, el pecado es como la arena movediza. Ustedes saben que cuando uno cae en una arena movediza, lo hemos visto en televisión y muchos programas, cuando las personas caen en una arena movediza, la tendencia es rápido a buscar la forma de salir, y busca para acá, y busca para allá, y busca para allá. ¿Y qué es lo que pasa? Mientras más se mueve, ¿qué hace? Más rápido se hunde. Mientras más se mueve, más rápido se hunde. La persona entonces cae en cuenta, si es inteligente, y dice: espérate, aquí lo mejor que yo puedo hacer, la única salvación para mí es que yo me quede quietecito y haga ¿qué cosa? Clame, grite por ayuda, con la esperanza de que alguien que esté fuera de la arena movediza me pueda tender la mano, tirar una soga o algo y me pueda sacar de aquí. Pero lo mejor que puede hacer es quedarse quietecito y clamar. Gloria sea a Dios. Esa es la misma invitación
que nuestro Dios nos hace. Estad quietos. No trates de quitarte el pecado por ti mismo. Quédate quieto. Clama a mí y yo te responderé. Gracias, mi Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Que nos quedemos quietos y clamemos a Él. Él está fuera de la arena movediza. Y al igual como hizo con Pedro, ¿recuerdan la historia de Pedro caminando por las aguas y comenzó a hundirse? ¿Qué hizo Pedro? Señor, ayúdame, que perezco. Hagamos lo mismo. Señor, ayúdanos, que perecemos. Y al igual que hizo con Pedro, Él nos va a tender la mano y nos va a rescatar. Bueno, habiendo entendido esto, ahora vamos al capítulo 3, versículo 21. Génesis 3, 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En este punto tengo que hacer varias preguntas. Primera pregunta: ¿de dónde vinieron las pieles? ¿Las creó el Señor de la nada, como hizo con la creación? Sean las pieles y fueron las pieles. ¿Lo podía hacer? Por supuesto que lo podía hacer. Pero ¿saben qué? No lo hizo. Otra pregunta: ¿qué fue lo que pasó allí en el huerto? ¿Y por qué? La más importante pregunta: ¿qué representan esas pieles? Recuerdan que los delantales de hojas de higuera tenían una representación, ¿verdad? ¿Qué representan estas pieles? En primer lugar, para poder sacar las pieles, ¿sabe lo que se tuvo que hacer? Se tuvo que sacrificar. Un animal. Por primera vez, nuestros primeros padres vieron la muerte cara a cara. Ellos no sabían lo que era la muerte. Pero no solamente la muerte, también vieron por primera vez la sangre derramada. La sangre derramada. Cuando ellos vieron este animalito derramando su sangre y muriendo, ellos pudieron comprender la magnitud de su pecado, de su desobediencia. Nuestro Dios lo que quiso en el huerto del Edén fue ilustrar a nuestros primeros padres en vivo y a todo color en lo que consistía el plan de redención. Les pregunto a ustedes, ¿qué animal se tuvo que sacrificar en el huerto para sacar esas túnicas de pieles? Ustedes saben, un cordero. ¿Saben por qué? El cordero es el animal más manso entre todos los animales. Lo que pasó allí en el huerto fue una... Voy a tener que mejorar. Vamos a ver si me da tiempo. Fue una representación. Lo que pasó allí en el huerto fue una representación de lo que Dios tendría que hacer para poder redimir a la humanidad. Este corderito, o estos corderitos,
sacrificados en el mismo huerto del Edén, representaba a nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Prometido allí en Génesis 3:21, en Génesis 3:15. El cordero que fue sacrificado en el huerto era inocente. ¿Qué culpa tenía ese corderito de los pecados y las culpas de Adán y Eva? No tenía culpa ninguna. Por lo tanto, murió el inocente por los culpables. El inocente por los culpables. Ese corderito murió en sustitución de nuestros primeros padres. El inocente por los culpables. Al igual, nuestro Señor Jesucristo, gloria sea su nombre, siendo inocente, se ofreció a morir por ti y por mí, que sí somos culpables. Por si acaso hay duda de que si fue un cordero realmente lo que se sacrificó en el huerto del Edén, vamos a ver lo que dice el Evangelio según San Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. ¿Por qué se comparó a Jesús con un cordero? El cordero que murió allí en el huerto en sustitución por nuestros primeros padres. La palabra también nos dice en Apocalipsis 13:8: y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. Este Cordero, mis amados hermanos y amigos, que murió en el huerto del Edén, fue considerado ante nuestro Dios como la muerte de su Hijo amado, porque era su representación. Ese Cordero representaba a nuestro Salvador. Gloria sea su nombre. Todavía es posible que algunos se pregunten por qué ese Cordero tenía que morir. ¿Por qué? ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque la sentencia ya estaba dada. En Génesis 2:17, nuestro Señor le dijo a nuestros primeros padres: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y más adelante, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Así que la sentencia ya estaba dada. La sentencia ya estaba dada desde mucho antes. Por lo tanto, alguien tenía que morir para satisfacer lo que decía la ley. Alguien tenía que morir. O morían nuestros primeros padres, o moría ese Cordero inocente. Si morían nuestros primeros padres, morían perpetuamente, sin oportunidad, sin esperanza de salvación. La segunda alternativa es que muriera un sustituto, en este caso el Cordero, y entonces nuestros primeros padres y toda la humanidad íbamos a tener la oportunidad de nosotros escoger y aceptar el plan de redención. Gracias a nuestro Dios. Gracias, mi Dios, porque escogiste la segunda alternativa. Decidiste sacrificar a un Cordero inocente en sustitución de nuestros primeros padres. El apóstol Pablo lo presenta de esta forma. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21.
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí tenemos nuevamente el concepto de la sustitución. Concepto de la sustitución. A nuestro Señor Jesucristo se le consideró, se le trató como el más vil pecador. ¿Saben para qué? Para que a usted y a mí se nos considere inocentes. Gloria sea nuestro Dios. Como si nunca hubiésemos pecado. El Señor nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Gracias, mi Dios, por eso. El profeta Isaías, estos textos que vamos a leer ahora nos presentan la misión maravillosa de nuestro Señor Jesús. Isaías 53, del 3 en adelante hasta el 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él la sustitución. ¿Lo ven? El pecado de todos nosotros. Gloria sea su nombre. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Alabado y glorificado sea mi Dios. Gracias, Señor, por haber venido a cumplir tu misión del plan de salvación. Gracias por morir en sustitución nuestra. El apóstol Pablo nos presenta qué representan las pieles. ¿Recuerdan la pregunta? ¿Qué representan las pieles? Dice el apóstol Pablo en Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ese fue Adán. De la misma manera, por la justicia de uno, nuestro Señor Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Mis amados hermanos y amigos, esas pieles representan la justicia. Perfecta. De nuestro Señor Jesucristo. Cuando ustedes y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos nuestros pecados, el Señor, como dice Primera de Juan 1:9, el Señor perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. En ese momento Él nos cubre con su justicia perfecta. Entonces podemos decir, hemos sido redimidos. Gloria sea su nombre. Gracias, Dios.
Mis amados hermanos, el tiempo se me acabó. Con esto terminamos el estudio de Génesis capítulo 3. Y como dijimos, ya hemos comenzado el estudio sobre el plan de salvación o el plan de redención. No me quiero ir sin antes invitarlos a que compartan los videos, por favor, para que otras almas lleguen al conocimiento del Evangelio. Recuerden que tenemos una página en Facebook. Escrito está Lucas 4.8. Recuerda darle me gusta y compartir con todos sus amigos. También tenemos un canal en YouTube. Escrito está Lucas 4.8 el nombre mío. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que reciban las notificaciones. Nuestro proyecto, el suyo y el mío. Escrito está Lucas 4.8. Estudios bíblicos escudriñando las Escrituras. Nuestro texto base, Juan 5.39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria sea a su nombre. Sin más nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Que Dios les bendiga.